Hola chicos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de la unidad número 6, que es todo lo que involucra campos magnéticos. Bien, vamos a hablar primero del origen del campo magnético, que es lo que produce los campos magnéticos. Bueno, la fuente de campos magnéticos se da por dos razones. Es decir, hay dos fenómenos que producen campos magnéticos. Uno es el desplazamiento o el movimiento de una carga. Como vemos acá que tenemos una carga negativa que se está desplazando. Eh, en este caso esta carga, cuando se desplaza, va a producir un campo magnético alrededor de la carga que va a tener una característica geométrica como la vemos acá, que es un campo cerrado. Si nosotros analizamos las líneas de campo, que es una forma que nosotros tenemos para ver cómo es el campo, interpretar cómo es el campo, las líneas que va a producirse son líneas cerradas y de una geometría, como ustedes ven acá, una geometría circular. Y esas líneas van a envolver a la carga, van a envolver, en este caso, a la carga, van a estar cerrándose en la trayectoria de la carga, como vemos acá. Otra fuente de campo magnético es producida por un fenómeno cuántico que se llama spin, que es un fenómeno físico que se produce a nivel subatómico cuando se analiza, en este caso, sobre todo el electrón. El electrón produce un campo magnético a su alrededor por el simple hecho de girar, de rotar. Es una forma de interpretar que tenemos nosotros a este fenómeno muy particular que excede nuestra materia, pero que se produce básicamente por interpretar que el electrón está rotando, está girando. Según cómo sea el giro del electrón, nosotros vamos a tener un campo magnético con una polaridad como vemos acá, norte-sur, si que gira hacia la derecha mirado de frente, o si gira como vemos acá hacia la izquierda visto de frente, va a producir la polaridad sur-norte. Bien, entonces las dos fuentes de campo magnético, los dos orígenes de un campo magnético son por las cargas en movimiento y otro es por el fenómeno cuántico llamado spin. Una carga eléctrica cuando se está desplazando, bueno, produce un campo magnético. ¿Cómo podemos nosotros interpretar cómo es ese campo magnético en términos de valores concretos? Bueno, se hacen muchos ensayos, muchos análisis experimentales, se recolecta información, se hace todo un análisis estadístico y se llega a la conclusión y se llegó a la conclusión de que una carga eléctrica, en este caso una carga positiva eléctrica que se está desplazando, va a producir un campo magnético como lo vemos acá y va a estar dado por esta expresión matemática que ustedes observan acá. Esta es la expresión matemática que se logró concluir a partir de todos los ensayos posibles que se pudieron hacer. La física 2, sobre todo la física 2, es una física de métodos inductivos, es decir, de métodos experimentales, donde se concluyen a partir de, bueno, muchos y múltiples experimentaciones. Nosotros muchas veces vamos a trabajar, y como lo veremos en los trabajos prácticos, trabajaremos con la expresión de la magnitud. Esta es la expresión vectorial del campo magnético producido por una carga que se está moviendo. Nosotros vamos a utilizar mucho esta expresión que es la expresión de la magnitud. Después lo que es lo que respecta a la velocidad, perdón, a la dirección y al sentido lo haremos como venimos haciendo en forma cualitativa. Bueno, esta expresión que vamos acá es una constante de proporcionalidad, es solamente un numerito que viene con la expresión. Nunca nos tenemos que olvidar que una carga eléctrica que se mueve produce un campo de caso de esta característica. Es decir, si uno lo mira de atrás, viendo cómo se desplaza una carga, el campo magnético sería mirado así de otra perspectiva, serían así, serían como anillos envolviendo en este caso la trayectoria de la carga. La primera análisis que se hizo fue un accidente dado por un profesor, un físico, eh, Ørsted, que justo tenía pero justo tenía una brújula cercana a un conductor que transportaba corriente eléctrica y observó que la brújula se, se alineaba con el cable, en este caso con el cable, en este caso que estaba alimentado. Él fue el primero en detectar de que, en este caso, la corriente eléctrica
produce un campo magnético. Él fue el primero en darse cuenta de este fenómeno. Bueno, una carga eléctrica cuando se mueve, ya veremos, una carga eléctrica produce un campo, en este caso circular, como vemos acá, y una corriente eléctrica, como es una suma de cargas que se mueven, va a producir lo que vemos acá. Bien, acá lo podemos ver con más detalle. Nosotros tenemos, en este caso, para observar acá, tenemos un conductor que transporta, en este caso, corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, como es una suma de cargas, va a producir, como vemos acá, un campo magnético que es como si fuese todo un cilindro donde son infinitos anillos, si se quiere, infinitas líneas cerradas circulares alrededor del conductor que es el que transporta en este caso la corriente eléctrica. Esta es una característica muy interesante, muy particular en este caso de las corrientes eléctricas que producen un campo magnético, como vemos así, de característica circular. Bueno, del video que ustedes pueden observar, también se hace análisis, se hizo muchos análisis acerca de el efecto de, en este caso, no de una carga en movimiento, sino de muchas cargas, es decir, de una corriente eléctrica. Y se llegó a la conclusión de que el campo magnético de un elemento de corriente, es decir, primero se analizó, como es muy difícil analizar toda una trayectoria de un cable, porque el cable no tiene una trayectoria lineal, un cable eléctrico, bueno, tiene curvaturas. Se empezó a analizar simplemente un segmento de conductor que transporta corriente eléctrica para ver cómo es el efecto de ese campo alrededor. Y se logró casi lo mismo que analizar una carga individual. Un pequeño segmento de un conductor que transporta corriente eléctrica produce un campo magnético que lo llamaremos un diferencial de campo magnético, que no es otra cosa que un pequeño campo magnético que tiene una característica muy semejante a lo que vimos anteriormente con la carga eléctrica. Produce un campo magnético, como vemos acá, circular, y que va a depender en este caso del valor de la corriente eléctrica, va a depender de la posición a donde nosotros queremos calcular ese campo y el ángulo en el cual el ángulo de inclinación entre la posición y en este caso el desplazamiento, o mejor dicho, de la corriente eléctrica, o mejor dicho, el diferencial del cablecito, del pequeño cablecito. Y esto da como conclusión a una ley que es muy importante en física, es la ley de Biot-Savart. Son dos, perdón, tuve que atender una situación. Bueno, Biot y Savart son dos físicos que juntos pudieron encontrar, como vemos acá, una síntesis de la... A ver si me trago. Ahí está. Una síntesis del fenómeno de un pequeño segmento de un conductor, dando lugar a esta expresión matemática que bueno, es conocida como la ley de Biot y Savart. Esta expresión nos indica, como bueno, le venía comentando, el campo magnético, el pequeño campo magnético producido por un pequeño pedacito de conductor. Y está dada principalmente por los valores de la corriente eléctrica y la posición en la cual queremos calcular ese campo. Nosotros en las actividades prácticas utilizaremos no la expresión vectorial, sino la expresión de la magnitud, que es lo que nos interesa a nosotros. Después la expresión de vectorial la haremos cualitativamente. Bien, lo mismo va a producir alrededor de ese pedacito de segmento, va a producir, como vemos acá, mirado de frente, o no, en este caso mirado de atrás. Las líneas van a ser, como vemos acá, como anillos, circunferencias alrededor del conductor en este caso. Acá un video para que ustedes puedan observar, un video didáctico. Acá hay corriente eléctrica y si uno pudiera tener los ojitos para ver cómo es el campo, ustedes verían lo siguiente. Verían en los celestes serían los anillos, el campo magnético alrededor del conductor. Donde nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño pedacito de segmento y queremos saber el campo magnético, por ejemplo, en este punto, tenemos que saber la posición, en este caso el ángulo con respecto al pequeño segmento que tiene la dirección, en este caso con respecto a la corriente eléctrica,
Y bueno, sabiendo eso, nosotros podemos calcular en este caso el pequeño campo magnético justo en este punto. eh, y sencillamente es eso. Bueno, sigamos avanzando. Em, bueno, esta es la ley de Bohr-Sabat de vuelta. Bueno, este es un ejercicio que ya lo hicimos en clase o lo vamos a hacer en clases acerca de, bueno, yo tengo un pequeño conductor, quiero calcular el campo de acá y el campo de acá. Bueno, simplemente tengo que utilizar la expresión de la magnitud, porque nosotros en las actividades, como vimos, hacemos actividades no usando álgebra vectorial, sino, bueno, de la magnitud y después nosotros cualitativamente sacamos cómo es la dirección y sentido. Bueno, acá está resuelto para que ustedes tengan presente. Bueno, nosotros no nos interesa, a nosotros no nos interesa saber el campo magnético producido por un pequeño pedacito de conductor. Eso la verdad que no nos interesa a nosotros. Nos interesa saber el campo magnético producido por todo el conductor. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, utilizando la ley de Biot-Savart y haciendo ciertas consideraciones, como por ejemplo el campo magnético de un conductor largo y recto, pensemos nosotros que tenemos un conductor relativamente largo y lineal, que es recto. ¿Está bien? Esto es relativo. ¿Por qué? Porque ¿qué es tan largo y qué es tan recto? Bueno, eso es relativo. Pero supongamos que tenemos un conductor, como vemos acá en la gráfica, de esta característica. Yo quiero saber el campo magnético total en este punto de todos los pequeños conductores de de todo esto. Quiero saber el campo magnético producido por todo este conductor. Sería hacer Biot-Savart de cada uno de los pedacitos de conductores. No se me explico. Si yo, por ejemplo, acá, como ustedes ven, yo quiero saber el campo magnético en este punto producido por este pedacito de conductor, yo tendré que utilizar Biot-Savart y listo. Pero si yo quiero saber de todo el conductor, desde la posición A hasta la posición menos A, yo debería hacer Biot-Savart en todos lados. Acá, acá, aquí, aquí, aquí. Es decir, en todo el conductor, en todos los pedacitos debería utilizar la ley de Biot-Savart. Bueno, utilizando en este caso una configuración como ustedes ven acá de eje cartesiano y haciendo algunas consideraciones como, bueno, yo tomo por ejemplo el conductor va a ir de una posición A hasta una posición menos A y la posición hasta el punto donde yo quiero saber con respecto al conductor la posición, la menor distancia, que es una distancia en este caso perpendicular al conductor, es una distancia X, que es justo del eje X. Y viendo nosotros que tenemos en este caso este pequeño segmento y vamos a analizarlo en todo el conductor, nosotros podemos establecer este tipo de resolución, en donde esto que ustedes ven acá, a ver si nosotros lo podemos ver, esto es teniendo en cuenta la ley de Biot-Savart. Yo estoy haciendo una pequeña suma de todos estos campos producidos por cada uno de los conductores. De modo tal de que ahí utilizo yo eh, bueno, esta parametrización de las posiciones, donde yo digo, por ejemplo, que la posición, en este caso P, donde yo quiero saber el valor del campo, la distancia es R. ¿Y quién va a ser R? R es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo obtengo por Pitágoras. X al cuadrado más, en este caso, y al cuadrado, yo tengo la distancia esta, que es R. Bien. Bueno, esta sería la distancia. Y donde X, en este caso acá, X es, en este caso, la posición con respecto del conductor hasta el punto P. Bueno, a ver, no quiero marear mucho la demostración de todo esto con más detalles si ustedes lo quieren saber porque se nos va a ir el video. Se encuentra en la página 190 del libro Cierce-Manky, Física 2. Acá lo van a encontrar con detalle no, creo que no, no, acá no es, miento. Ya le diré con detalle dónde está la demostración. Está en el Cierce-Manky. Esa demostración no la espero que ustedes la, la- la resuelvan, pero ¿cuál es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Cuál es la síntesis que yo quiero que ustedes sepan? Que yo haciendo estas consideraciones, yo puedo encontrar el campo magnético producido por todo el conductor
en este punto que se encuentra acá. Y eso, dado las consideraciones que vemos acá, es igual a esta expresión final. Es decir, el campo magnético en este punto es igual a la corriente eléctrica, o directamente proporcional a la corriente eléctrica, dividido en este caso 2pi por, en este caso, la distancia del conductor, la mínima distancia del conductor hacia ese punto. Repito, esta demostración la pueden encontrar en el libro más detalladamente, bien explicado con detalle. A mí en este caso no me interesa mucho que ustedes lo sepan demostrar, me interesa que ustedes crean sepan de dónde viene esta expresión que está acá, que es lo que me dice que el campo magnético total en este punto es directamente proporcional al valor de la corriente eléctrica total que está pasando por el conductor, dividido la distancia, en este caso, del conductor hacia el punto P. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan que existe esta expresión? Porque va a ser muy importante para lo que va a venir ahora. Es decir, yo con la ley de Biot-Savart, haciendo esto que ustedes ven ahí, yo puedo encontrar el campo magnético total en un punto. No como en este caso veníamos viendo nosotros, que es el pequeño campo magnético de este pequeño pedacito de conductor. Bueno, ¿para qué utilizo yo esto? ¿Para qué me interesa esta expresión que está acá? Porque ahora vamos a ver una ley muy importante de la física, que es la famosa ley de Ampère. La ley de Ampère es una ley que nos permite observar el fenómeno de campo magnético y la corriente de una manera un poco particular de lo que veníamos viendo con Biot-Savart, donde se da que la corriente eléctrica produce un campo magnético y nosotros podemos encontrar esa relación entre corriente eléctrica y campo magnético mirándolo desde una característica de la trayectoria de esa línea cerrada alrededor del conductor. Y nos dice, como ustedes ven acá, la ley de Ampère establece que la integral de línea alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual, bueno, a mu, que es la permeabilidad, multiplicado por la corriente neta a través del área encerrada por la trayectoria. El sentido positivo de la corriente se determina mediante la regla de mano derecha. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en un conductor donde hay corriente eléctrica, ya sabemos que hay un campo alrededor. Ahora, si uno hace una trayectoria alrededor del conductor, hace una trayectoria cerrada alrededor del conductor y va tomando los valores en cada punto de esa trayectoria, los valores de campo en cada uno de los puntos de esa trayectoria y hace la suma de las multiplicaciones del valor del campo por ese valor chiquitito de diferencial de la trayectoria y hace lo mismo alrededor de la trayectoria, uno va a encontrar que eso va a ser igual a la corriente encerrada. Sencillamente eso. El valor del campo magnético por el diferencial de longitud en cada uno de los puntos de esta trayectoria cerrada, cualquiera sea la trayectoria, me va a dar igual a la corriente encerrada. Esto que ustedes ven acá es una ley, es decir, esto que está acá a la izquierda, analizando, desarrollando, me tiene que dar esto a la derecha, para cualquier trayectoria que yo elija. Acá yo estoy eligiendo una trayectoria esta, pero puede ser una trayectoria cuadrada, circular, puede ser un triángulo, la trayectoria que ustedes elijan, se va a siempre cumplir esto que ven acá ustedes. Y ahora lo vamos a demostrar. Ustedes ven un conductor acá, ¿verdad? Tiene corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica está viniendo hacia nosotros y está produciendo un campo magnético alrededor. Si yo agarro y trazo una línea o analizo una trayectoria, como ustedes verán, una trayectoria circular alrededor del conductor y hago el análisis alrededor del conductor, yo voy a tener lo siguiente. El campo magnético por el diferencial de longitud, este es un producto escalar. Esto al resolverse me da el campo magnético por el diferencial de longitud por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el diferencial de longitud. Como el campo magnético por el diferencial de longitud están siempre alineados, porque, como ustedes verán acá, esto es una circunferencia y en la trayectoria de una circunferencia se da este fenómeno de que el campo magnético, como ustedes ya saben, creo que ya les había comentado,
es perpendicular a la línea, en este caso, esta es una línea, ¿no? Lo negrito que está acá es la línea. En azul es el campo magnético en estos puntos, digamos, de la línea. El campo magnético con respecto al diferencial de longitud, que es el pedacito chiquito de la trayectoria, están alineados y esto me va a formar un ángulo de 0 grados. Por eso cuando yo desarrollo este producto escalar, tengo la magnitud del campo por el diferencial de longitud por el coseno del ángulo entre estos dos, que es 0 grados. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por eso dentro del integral me va a quedar esto que ustedes ven acá. Bueno, como yo estoy manejando una trayectoria circular, totalmente circular como ustedes ven acá, y es decir, como es una circunferencia, la distancia del conductor hacia cualquier punto de la circunferencia es una distancia equidistante, es decir, es la misma. La magnitud del campo, escuchen bien, la magnitud del campo va a ser igual en cualquiera de los puntos de esta línea, porque están a la misma distancia del conductor. Los campos van a ser distintos, como ustedes ven acá, pero la magnitud va a ser igual en cada uno de los puntos. Esto va a permitirme a mí, como ahora sabiendo que la magnitud del campo va a ser igual en cada uno de los puntos de la trayectoria, yo lo puedo sacar de la integral porque me permite a mí la operación integral sacar números, sacar constantes. Yo puedo sacarlo de la integral y me va a quedar de esta manera. Bien, yo la puedo sacar desde adentro de la integral y me va a quedar, bueno, afuera la expresión de la integral. Y como ustedes verán, me queda la integral de línea cerrada. No sé si lo aclaré muy bien. Esto significa integral de una trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy sumando todos los eventos que pasan alrededor de esta línea cerrada, o sea, haciendo una trayectoria cerrada. Por eso significa una sumatoria cerrada en este caso. Como ahora me quedará una integral de línea cerrada de la longitud, es decir, lo que me queda es sumar todos los pedacitos pequeños de longitud, y si yo sumo todos los pedacitos pequeños de longitud, me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar la longitud total en este caso de la circunferencia. Me va a dar la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio. Por eso la integral de la longitud, por eso la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio. Por esa razón, yo voy a poner acá, como ustedes verán, 2pi por radio. Y acá la magnitud del campo magnético, teniendo en cuenta la demostración que hicimos nosotros aquí, es esta. Por la ley de Biot-Savart yo puedo obtener eso. Entonces yo agarro, sabiendo que, bueno, yo he obtenido esta expresión que está acá, yo la voy a poner acá. Pero en este caso yo demostré con respecto a x. ¿X quién es? X es la menor distancia. X es la menor distancia. Que si bien R yo estoy considerando la distancia del segmento hacia el punto, yo para este caso X va a ser el radio en este caso, por eso voy a poner ahora R acá. Va a ser el radio, la menor distancia en este caso del conductor a la línea. Bueno, entonces por eso yo reemplazo acá. Y me queda toda esta expresión que ustedes ven acá. Donde 2pi por R se simplifica y me queda la permeabilidad por la corriente eléctrica. Entonces ahí se demuestra la ley de Biot-Savart. Perdón, se demuestra la ley de Ampère. La ley de Ampère se ha demostrado, en este caso, hemos demostrado la ley de Ampère. Hemos demostrado que la trayectoria cerrada, dada en este caso el campo magnético por el diferencial de longitud, me va a dar siempre, va a ser igual a la corriente encerrada multiplicado por la permeabilidad en el vacío. ¿Está bien? Bueno, esa es la demostración, una pequeña demostración. Bien, los problemas usados por la ley de Ampère, bueno, eso ya lo veremos en clase. Eso no nos interesa en este momento. Bueno, esto es ya lo que ya nosotros veíamos. Una forma de interpretar rápidamente cómo sería en este caso las líneas es poner el pulgar sobre, en este caso, sobre el conductor, y cómo se van cerrando los dedos me indicaría cómo cómo serían las líneas, las trayectorias de las líneas. En este caso, ustedes ven acá, las trayectorias justo coinciden, en este caso,
con los dedos. Bueno, uno de los fenómenos utilizados en la ley de Ampère es para resolver eventos prácticos, como por ejemplo, como vamos a hacer en los trabajos prácticos, de resolver los fenómenos de campos magnéticos producidos por conductores afectando a otros conductores también que también tienen en este caso corriente eléctrica y tienen un campo también que está generando a su alrededor. Estos fenómenos lo vamos a estudiar, vamos a hacer ejercicios en clases. Bueno, otra cosa que también vamos a utilizar, otra expresión matemática, va a ser, dado que yo tengo un campo magnético, como ustedes verán, si yo tengo un campo y yo en ese campo introduzco un conductor, ese conductor va a sufrir efectos. Como nosotros vimos en el ejemplo de la unidad anterior, si nosotros ponemos una carga eléctrica en un campo, esa carga se va a desplazar, se va a mover por efecto del campo. Pero si nosotros ponemos un conductor, este también va a sufrir desplazamientos. Bueno, este conductor, como vemos acá, que transporta corriente eléctrica, va a sufrir una fuerza. Este conductor que transporta corriente eléctrica, acá yo estoy analizando una carga eléctrica, va a sufrir una fuerza. Como vemos acá, esta es la representación de una carga nada más, pero imaginemos que está llena de cargas este conductor, va a sufrir fuerzas en todo el conductor. Y esta fuerza se conoce como la fuerza magnética sobre un conductor y va a estar dada por la siguiente expresión que ustedes ven acá. También que es la consecuencia de hacer un análisis de que, bueno, la corriente eléctrica es la suma infinita, es una gran suma de cargas eléctricas y en este caso analizando el campo magnético propiamente producido, en este caso en forma externa. Bueno, y acá nosotros podemos obtener de este análisis esta expresión que es la que me interesa a mí. La fuerza que se ejerce sobre un conductor, dado un campo magnético externo, está dado por el valor de la corriente eléctrica que transporta ese conductor por el campo magnético externo que tiene, en este caso, que está afectando al conductor, como vemos acá. Bien, ¿cómo va a ser esa fuerza eléctrica? Bueno, si yo tengo un conductor, como ustedes verán, y ese conductor, bueno, tiene una determinada longitud, y el campo magnético, como ustedes verán, tiene, por ejemplo, esta dirección y este sentido, ¿cómo yo obtengo el valor de la fuerza, en este caso magnética? Bueno, haciendo el producto, en este caso, vectorial, porque esta expresión es una expresión de un producto vectorial, como vemos acá, me va a dar otro vector. Entonces, si yo analizo la corriente por, en este caso, el campo magnético, yo voy a tener, en este caso, una fuerza eléctrica en esta dirección y en este sentido, utilizando la regla de la mano derecha, como habíamos visto en clase. Si nos analizamos ahora teniendo en cuenta esta configuración, esta corriente, este conductor con esta corriente y este campo, haciendo la regla de mano derecha, voy a tener una fuerza, en este caso en sentido descendente. Y lo mismo para este caso. Bueno, esto en clase lo vamos a estudiar con más detalle, cómo es utilizando la regla de la mano derecha por si no quedó claro. Bien. Bueno, acá quiero ver si podemos ver un evento, en este caso, de la fuerza magnética sobre un conductor. A ver, no puedo adelantar el video, lamentablemente estoy en formato de no adelantar el video. Bueno, cuando ustedes tienen, en este caso, como vimos en clase, creo que lo analizamos, si yo tuviera en este caso dos conductores, como ustedes verán ahí, y esos conductores están separados a una cierta distancia, y ambos conductores transportan corriente eléctrica, individualmente, ambos conductores van a producir un campo, como ustedes ven ahí. Y como ustedes verán, están aproximadamente cerca, entonces los campos van a afectar al conductor, al otro conductor. Es decir, cada uno de los campos va a afectar al otro conductor y así en forma simultánea. Este fenómeno que ustedes ven acá va a producir una fuerza eléctrica.
¿Por qué? Porque acá estamos analizando, por ejemplo, del primer conductor, estamos un poco solamente analizando este conductor. Y ustedes verán acá, este conductor produce un campo eléctrico que está afectando a este conductor, y este campo eléctrico, como vemos acá, es en forma descendente, y este conductor, el segundo, también tiene corriente eléctrica, entonces va a sufrir una fuerza eléctrica. ¿Y cómo va a ser la fuerza eléctrica? Bueno, va a estar dado por la regla de la mano derecha. En este caso, va a ser, en este caso, como vemos acá, corriente eléctrica, en este caso por campo magnético. Bueno, voy a tener esto como ustedes verán ahí. Bueno, en este caso la fuerza eléctrica va a ser una fuerza, en este caso, que este conductor va a ejercer una fuerza de atracción sobre este conductor. Bien, igual en clase vamos a resolver ejercicios de esta característica porque es muy importante. Ahora, si yo analizo ahora el otro conductor, yo voy a tener exactamente lo mismo con respecto a este conductor. Ahora, ¿qué pasa si yo, creo que acá lo vamos a, no, acá estamos analizando solamente el segundo conductor, que es lo que yo les decía. Este conductor está ejerciendo un campo, va a afectar al otro conductor que vemos acá. Si este conductor, en este caso ahora transporta corriente, el campo magnético de este conductor actúa sobre este conductor y va a producir una fuerza eléctrica, como ustedes verán acá, con una fuerza eléctrica de atracción. O sea, este conductor va a atraer a este conductor. Esta corriente eléctrica va a ser afectada por este campo producido por este conductor que está acá. Bueno, igual esta clase lo vamos a estudiar con más detalle, lo vamos a ver con mucho detalle este fenómeno. En este caso, ambos conductores que tienen la misma dirección, el mismo sentido, sobre todo el sentido de la corriente eléctrica, van a producir fuerzas de atracción. Dos conductores que tienen corrientes distintas, en sentidos distintos, perdón, van a producir una fuerza de rechazo, de repulsión, como ustedes ven acá. Bien, a ver, quiero ver si podemos ver un video más. Bueno, no me permite, a ver, sacar el puntero. A ver, acá está. Ah, mira, se puede anotar. Bueno, acá es un evento físico real. Acá hay una batería de 12 volts, pero una batería grande, digamos, que puede producir una gran cantidad de corriente. Y estos son conductores, muy buenos conductores, no sé de qué material serán. De forma tal que ustedes verán acá, de que si yo cierro el circuito, vieron que vieron que bueno, acá se atraen y acá se rechazan. Acá estamos hablando para unas cuantas decenas de amperes. Seguramente son muy buenos conductores estos. eh, y hace que, bueno, se produzca este efecto, como ustedes verán, de atracción y de rechazo. Si la corriente tiene el mismo sentido, van a ser de atracción. Si tienen sentido opuesto, van a ser de, ahí es el mismo sentido, atracción, sentido distinto, rechazo. Bueno. Bien, el estudio acerca de qué sucede con un campo magnético alrededor de un conductor termina dando como consecuencia a un elemento importante de la electrónica, que es el llamado inductor. A ver, como decíamos, bueno, este es su conductor, tiene corriente eléctrica, a su alrededor va a producir esto, como ustedes verán, un campo magnético así. Ahora, si yo le empiezo a girar, a dar un arreglo geométrico muy particular, dado este arreglo, voy a obtener yo una característica interesante, que es que voy a tener una especie de sumatoria de campos. Si yo lo empiezo a arreglar de esta manera, yo voy a tener una sumatoria de campos y va a producirme algo muy semejante a lo que es un imán. Exactamente un imán, como ustedes verán. Y si yo le sigo dando vueltas, yo voy a tener como si fuese un gran imán, es decir, voy a tener un aumento del campo dado esas cantidades de vueltas que yo he logrado. Y voy a tener un imán, entre comillas, en este caso sería un electroimán. Un inductor es un dispositivo eléctrico, que me produce a mí un campo magnético muy semejante en su configuración a lo que yo tendría en un imán.
Según cómo sea la circulación de la corriente eléctrica, yo voy a tener modificaciones, como ustedes verán, en su campo magnético. A ver si vemos otro video más. Ahí está. Yo acá tengo un inductor. El inductor es un arreglo de vuelta, como ustedes ven acá. Cuando yo lo alimento, yo voy a producir a partir de, bueno, una corriente eléctrica que atraviesa, yo voy a tener un campo magnético alrededor, dada este tipo de, en este caso, configuración que ustedes ven ahí. Semejante a un imán. Bien, bueno, esto es todo por este video. Me interesa en este video es la demostración de la ley de Ampère. Si no se entiende, en clase lo repasaremos un poco. Y un detalle más, acá estaba viendo la página 963 del CIAR. Ahí está la demostración más detallada que ustedes van a poder tener de el campo magnético total de un conductor, dado la ley de Biot-Savart. Acá está explicado con detalle. No quiero hacer largo el video, igual de todas maneras, no espero que ustedes lo demuestren, sino que sepan que es verdad, a que usando la de Biot-Savart nosotros podemos obtener el campo magnético, en este caso en un punto, dado a la sumatoria de todos los pedacitos del conductor que dan lugar al conductor total, y yo puedo sacar ya el campo magnético total. Bueno.